¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero legado de las 12 tribus de Ismael y por qué su historia ha sido tan poco explorada? Lo que estoy a punto de compartir puede cambiar tu percepción sobre las raíces de Oriente Medio y el impacto de estos descendientes olvidados. A lo largo de los siglos, las tribus de Ismael han jugado papeles esenciales en la formación cultural y espiritual de la región, pero gran parte de ese legado ha permanecido en las sombras hasta ahora. Abraham, conocido por su ardiente deseo de ser padre, tuvo su primer hijo, Ismael, con su sierva Agar, antes de tener a Isaac, el hijo de la promesa. Hoy conocemos a los judíos como los descendientes de Abraham a través de Isaac. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre los descendientes de Ismael? Muchos creen que ellos dieron origen a los pueblos árabes de Oriente Medio, pero esta historia va mucho más allá de lo que normalmente escuchamos. La Biblia nos dice que Dios escuchó la oración de Abraham por Ismael y le hizo una promesa poderosa. He aquí que le he bendecido y le haré fructífero y multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Génesis 17:20. A partir de ese momento se mencionan los 12 hijos de Ismael: Nebaiot, Kedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masá, Hadad, Tema, Jetur, Nafis y Kedemá. Cada uno de estos hijos se convirtió en líder de su propia tribu, esparciéndose por el desierto y estableciendo sus comunidades. En 1932, un hombre llamado David Gibson se topó con el intrigante misterio de los descendientes de Ismael mientras estudiaba las cronologías bíblicas. Movido por la curiosidad, inició una búsqueda que duró muchos años, tratando de desvelar qué ocurrió con las tribus de Ismael. Cuando David falleció, su hijo Dan Gibson decidió continuar esta misión y se dedicó a investigar el legado de estas tribus en Oriente Medio. Dan pasó más de 3 décadas viajando por las regiones más remotas de Arabia. Cruzó desiertos, escaló montañas en Yemen y vivió entre los beduinos del sur de Jordania, siempre buscando respuestas. Durante sus viajes, se reunió con arqueólogos y se sumergió en estudios profundos, explorando las conexiones entre las antiguas tribus de Ismael y el mundo moderno. Ahora, estás a punto de descubrir los secretos que Dan Gibson desveló a lo largo de esta travesía. El relato bíblico sobre Ismael nos da los nombres de sus 12 hijos, pero no aclara completamente cómo estos nombres se conectan con las tribus beduinas modernas. En Génesis 25 y Crónicas, vemos la lista de los hijos de Ismael, quienes se casaron y formaron tribus que se extendieron por una vasta región, desde Javila hasta Shur y desde Egipto hasta Asiria. Sin embargo, no fueron las únicas tribus que surgieron en el desierto de Arabia. Al explorar esta historia, percibimos la riqueza cultural y tradicional que moldeó Oriente Medio. A través de los descendientes de Ismael, podemos expandir nuestra comprensión sobre su impacto duradero en la historia. Otras tribus también surgieron de diferentes orígenes, principalmente en el sur de Arabia. Nebaiot, el primogénito de Ismael, es mencionado frecuentemente en las Escrituras. Su tribu era conocida por la cría de ovejas, como se cita en Isaías. De hecho, los registros asirios y el historiador judío Josefo identificaron a los nabateos de su época como descendientes de Nebaiot. Estos nabateos dominaban una vasta región, desde el Éufrates hasta el Mar Rojo, conocida como Nabatea. Los hijos de Kedar se convirtieron en una fuerza militar influyente entre los descendientes de Ismael. Isaías habla de la gloria de Kedar y de sus hábiles arqueros. A lo largo del tiempo, diversas potencias como los asirios, babilonios y romanos reconocieron la importancia de controlar las rutas comerciales del norte de Arabia, dominadas por estos pueblos. En la época de Nehemías, Gazmu, el árabe, fue mencionado como uno de los reyes de Kedar en el siglo V a.C., según las inscripciones del norte de Arabia. La tribu de Adbeel se asocia frecuentemente con el pueblo de la tierra de Arubu, que se sometió al dominio asirio. El jefe de la tribu, llamado Idil, fue un agente importante en las fronteras con Egipto. Algunas fuentes sugieren que la tribu de Adbeel habitaba la región del Sinaí. Mientras tanto,
las tribus de Mibsam y Misma desaparecieron de la historia como identidades separadas. Los historiadores especulan que los descendientes de Misma pudieron haber fundado aldeas alrededor de la región montañosa de Jebel Misma, posiblemente un punto estratégico para sus comunidades. Es probable que estas tribus se mezclaran con otras, como los simeonitas, lo que provocó una fusión de culturas y tradiciones. Dumá, mencionada en la Biblia, aparece como una ciudad en Canaán y también se asocia con Edom. Muchos historiadores vinculan a Dumá con la antigua ciudad árabe de Dumat al-Jandal, una importante ruta comercial entre Siria, Babilonia y la zona de Rijaz. Su posición estratégica convirtió a Dumá en un punto esencial para el control del comercio. Los registros asirios informan que el rey Sargón II capturó al rey de Dumá, consolidando el control de la región. Con estos descubrimientos, podemos vislumbrar la complejidad y el legado duradero de estas tribus, que dejaron huellas profundas en el tejido cultural e histórico de Oriente Medio. El territorio de las tribus descendientes de Ismael se convirtió en un importante centro de gobierno para muchos reyes y reinas del norte de Arabia. Registros de Tiglat-Pileser III, uno de los grandes reyes asirios, mencionan tribus como Masá y Tema, que le pagaron tributo. Masá, ubicada a unos 14 kilómetros al sur de Tema, puede estar relacionada con el antiguo pueblo de Maasa, mencionado por geógrafos de la antigüedad. Estos pueblos eran conocidos por su habilidad para cruzar el desierto, transportando incienso y especias, esenciales para el comercio de la época. La ciudad de Tema, un antiguo oasis en el noroeste de la actual Arabia Saudita, fue un punto crucial en las rutas comerciales de la región. En Isaías 21, 14, 15, hay una mención a la hospitalidad del pueblo de Tema, que ofreció agua y pan a los refugiados durante una invasión. En el siglo VI a.C., Tema se convirtió en la residencia del rey babilónico Nabónido, quien gobernó la ciudad durante unos 10 años. La tribu de Hadad, que podría estar asociada con el antiguo pueblo de Arar de las montañas al noroeste de Palmira, sigue estando representada hoy en día por los hadadinos, un grupo cristiano disperso por el Levante, incluyendo Jordania, Siria, Líbano y Palestina. El oasis de Tema, asociado con la tribu de Temá, era un punto estratégico vital en las rutas comerciales que conectaban el norte de Arabia con Siria y Babilonia. Getur, una de las tribus descendientes de Ismael mencionada en 1 Crónicas 5, 18, 22, luchó contra los agarenos y habitaba en la región montañosa al norte de Arabia, posiblemente cerca de Edom y Moab. La tribu de Nafis, aunque menos conocida, probablemente se estableció en áreas montañosas y desérticas, viviendo del pastoreo y del comercio. Por su parte, Kedemá, otra tribu mencionada, podría haber habitado en el este de Arabia cerca del Golfo Pérsico y destacó por el comercio marítimo y terrestre, conectando Oriente Medio con otras civilizaciones. Estas tribus descendientes de Ismael desempeñaron un papel importante en la formación de la cultura y el comercio en Oriente Medio. Aunque la Biblia nos da solo destellos de sus historias, los descubrimientos arqueológicos y los estudios históricos arrojan más luz sobre el impacto que estas tribus tuvieron en la región. Muchas de ellas terminaron integrándose con otras culturas, ayudando a formar el rico tapiz de civilizaciones que conocemos hoy en día. Los nabateos, descendientes de Nebayot, se convirtieron en famosos comerciantes, tanto marítimos como terrestres, estableciendo Petra como un centro cultural y comercial. Dominaron las rutas de comercio que atravesaban desiertos y mares, contribuyendo significativamente al desarrollo económico de la región. Por otro lado, la tribu de Kedar, conocida por su fuerza militar, estuvo involucrada en varios conflictos con potencias como los asirios, los neobabilonios y los persas. La influencia de Ismael y sus tribus aún resuena en las tradiciones, culturas y en la propia historia de Oriente Medio, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. Los registros históricos mencionan la habilidad de los arqueros de la tribu de Kedar, quienes desempeñaron un papel esencial en las alianzas y guerras de la época. La Confederación de Kedar, liderada por reinas sacerdotisas, seguía una rica tradición religiosa,
adorando a divinidades como Atarán y Judá. Por otro lado, la tribu de Adbel, identificada con la tierra de Arubu, tuvo una presencia estratégica en las fronteras de Egipto y en el Sinaí. La importancia de esta tribu se destacó cuando actuaron como agentes del rey asirio Tiglat-Pileser III, controlando áreas cruciales en las fronteras egipcias. Su integración con otras tribus formó una comunidad culturalmente diversa en la región. La tribu de Adad, también mencionada, tuvo una gran influencia en el Levante, moldeando las tradiciones culturales de la región. Hasta hoy, los adadinos modernos, cristianos que viven en lugares como Jordania, Siria, Líbano y Palestina, son prueba de la duradera influencia de esta antigua tribu. Otro pueblo importante fue la tribu de Temá, asociada con el oasis de Tema, que desempeñó un papel vital en las rutas comerciales que conectaban el norte de Arabia con Siria y Babilonia. La tribu de Jetur, mencionada en la Biblia, también participó activamente en conflictos y alianzas que influyeron en la historia de la región. Las tribus de Nafis y Kedemá, situadas en áreas montañosas y desérticas, contribuyeron a la diversidad cultural, especialmente por su participación en el pastoreo y el comercio, ayudando a unir diversas comunidades y tradiciones. Juntas, estas tribus dejaron un profundo legado en Oriente Medio. Los descendientes de Ismael influyeron en el desarrollo cultural, económico y religioso de la región. Sus historias reflejan la resiliencia y adaptabilidad de pueblos que a lo largo de los siglos moldearon el rico tapiz cultural de Oriente Medio. La influencia de Ismael y sus tribus continúa siendo sentida hasta hoy, evidenciada en las diferentes culturas y tradiciones que surgieron a partir de ellas. A lo largo de esta travesía, vemos la importancia de tribus como los nabateos, que establecieron Petra como un centro de comercio y cultura, y los hábiles arqueros de Kedar, que desempeñaron un papel esencial en la defensa y expansión de la región. La historia de las tribus de Ismael es prueba de la riqueza y complejidad de las civilizaciones que moldearon Oriente Medio. Los relatos históricos y las narrativas bíblicas ofrecen una visión más clara del impacto de estas tribus. La tribu de Adbel, con sus conexiones en Egipto y el Sinaí, y las tribus de Mibsán y Mishma, en las montañas de Jebel, ilustran cómo estas comunidades se adaptaron y prosperaron. La tribu de Dumá, en una posición estratégica en las rutas comerciales, y las tribus de Masá y Tema, importantes centros de comercio de incienso y especias, evidencian la influencia económica de estos pueblos. Hadad y Temá, con sus tradiciones culturales y religiosas, también contribuyeron al rico tapiz cultural del Levante. Las tribus de Nafis y Kedemá, ubicadas en las fronteras de Arabia, completan este mosaico de historias e influencias. El legado de las 12 tribus de Ismael es un poderoso testimonio de la diversidad y complejidad cultural que ha moldeado Oriente Medio a lo largo de los siglos. Estos pueblos, a menudo olvidados, desempeñaron papeles cruciales en la formación de las dinámicas sociales, económicas y religiosas de la región. Su historia es un recordatorio de que, incluso en las narrativas más conocidas, existen capas de significado e influencia que aún necesitan ser exploradas. Hoy en día, entender las raíces y la trayectoria de las tribus de Ismael nos ayuda a apreciar el rico tapiz cultural de Oriente Medio, así como la diversidad que aún permea esta región. Sus tradiciones e influencias continúan resonando en las culturas contemporáneas, recordándonos la importancia de reconocer y valorar la herencia de todos los pueblos que han contribuido a la historia. Si te han intrigado estos descubrimientos y deseas profundizar tu conocimiento sobre la historia de Oriente Medio y sus civilizaciones, no olvides suscribirte a nuestro canal. Únete a nosotros en este viaje de aprendizaje y reflexión, y exploraremos juntos más sobre las raíces que han dado forma a nuestro mundo. Hasta el próximo video.